esta tercera sesión. Vamos a ver algunos temas prácticos y sobre todo voy a hablar de algunas inteligencias artificiales que se utilizan principalmente para el ámbito legal, ¿no? Al final de cuentas, todo este tema de la inteligencia artificial tiene un propósito muy particular, la modernización legal. No podemos hablar de un abogado del siglo XXI trabajando con herramientas del siglo XX. Si bien es cierto, son importantes los códigos impresos, son importantes, por supuesto, la consulta de doctrina y demás, eso no va a cambiar. Pero el tema que hagamos más eficiente nuestro trabajo es muy, muy importante. Por supuesto, también hacemos alusión al tema del análisis predictivo que se utiliza a través de esta tecnología, a través del uso de inteligencia artificial y sobre todo también las herramientas que facilitan la comprensión y el tema de los servicios legales. La revolución de la inteligencia artificial ha llegado pues no solamente a nuestro país, en realidad a todo el mundo. Y lo que vamos a hablar en particular, estimados amigos, es de la inteligencia artificial especializada en el derecho mexicano principalmente para la búsqueda de legislación, jurisprudencia y normativas. Lo que no hay que olvidar que al final de cuentas esto requiere la gestión, esto requiere la revisión siempre del experto legal. Al final de cuentas se garantiza exactitud a través de uso de esta inteligencia artificial, evitando alucinaciones que puedan pues comprometer con el trabajo jurídico. Tengamos mucho cuidado porque muchas veces nos podemos encontrar con criterios que, pues de alguna manera, no son muy precisos a través de inteligencias generales. Por eso es muy importante enfocarnos en el uso especializado de inteligencia artificial. Muy bien, avanzamos y bueno, es importante destacar en relación a la inteligencia artificial que es importante la inteligencia especializada por el tema de la precisión legal. Un entrenamiento específico en inteligencia artificial mexicana, pues evita errores que puede tener una IA general. Por eso existe esta recomendación. Esta inteligencia comprende el contexto legal local y, bueno, las particularidades del sistema jurídico. Esto es muy importante, por supuesto, aterrizarlo y también el tema de la confiabilidad. Reduce riesgos de información errónea en documentos legales críticos. Mientras más especializada sea la herramienta, mucho más preciso es el resultado que esta inteligencia va a arrojar. A continuación, vamos a ver algunos puntos específicos de algunas inteligencias que recomendamos su uso en particular. El panorama que se tiene en relación al uso de esta inteligencia artificial, bueno, son algunos aspectos muy importantes que vamos a empezar a comentar, como por ejemplo el tema de que el mercado mexicano tiene infinidad de usos de inteligencia artificial. La verdad es que las más eficientes siempre van a tener un costo. Algunas sí generan un costo realmente importante y otras pues de alguna manera creo que lo que hacen se paga por sí solita, ¿no? Incluso con una primera consulta yo creo que más que suficiente. Cada plataforma tiene características muy particulares que se adaptan a las necesidades del profesional del derecho, sobre todo en estos ramos que vamos a hablar, por ejemplo, de investigación jurídica, búsqueda automatizada de base de datos legales. Aquí, por supuesto, va a estar conectada con páginas que de alguna manera robustecen la información, como por supuesto la de diputados. ¿Sale? También va a estar conectado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en algunos casos también se conecta a portales que contemplan jurisprudencias. Muy bien. Tenemos también el tema de la redacción automatizada. Prácticamente con ciertas instrucciones se generan documentos legales especializados y también análisis normativo interpretación de legislación y jurisprudencia.
Por lo que respecta al uso de plataformas especializadas en el ámbito del derecho, recomendamos que revisemos este tipo de herramientas que son muy importantes y que por supuesto no posicionan a las mismas como líderes del mercado. ¿Cuáles son algunas herramientas que vamos a empezar a trabajar? Por ejemplo, aquí es un poquito cara, pero creo que es bueno lo que nos presenta esta plataforma. Tenemos Lexfania, precisión y enfoque local. ¿Sale? Esta es una herramienta muy importante. Si no más recuerdo, la sede que desarrolló esta inteligencia artificial se encuentra en la ciudad de Guadalajara. El enfoque se especializa principalmente en el tema de legislación, jurisprudencias y normativas mexicanas. Lo que me comentaba un asesor de ventas de esta inteligencia es de que como está conectada con las principales páginas como la Corte, como diputados y demás, hay una precisión en el tema normativo y en el tema jurisprudencial que se actualiza prácticamente al día. Tiene una precisión inigualable, lo que implica que elimina información errónea, ofreciendo resultados precisos. Sobre todo lo requerimos cuando hacemos alguna consulta legal y requerimos, por supuesto, la normativa y la jurisprudencia más actualizada. También esta inteligencia tiene capacidades inteligentes. ¿Qué significa esto de capacidades inteligentes? Desde las consultas automatizadas, ¿sale? Es decir, por ejemplo, a lo mejor me interesa buscar un tema referente con el juicio de amparo. Bueno, tengo una información perfectamente bien delimitada y también, por supuesto, en la redacción de documentos. Lexfania facilita el análisis, creación legal con una inteligencia artificial y esto evita algunas alucinaciones que tienen pues inteligencias generales. Es decir, ¿cuál es una diferencia principal? A ver, vamos a marcarlo de esta manera. Mucha atención, por favor. Por ejemplo, una inteligencia artificial general puede que busque información entre toda la web. Y esto puede generar pues una búsqueda no muy precisa entre todo este mar de conocimiento que realiza. Mucha de la información puede ser sesgos, que es lo que no queremos, ¿no? Es decir, esto lo podemos encontrar con ChatGPT, con Gemini, o con otro tipo de inteligencias que se realizan, sobre todo en el tema de búsquedas. Con el tema de esta IA especializada, ¿vale? Vamos a enfocarnos principalmente a un tema muy particular y al marco normativo mexicano. Y esto, por supuesto, hace que el sistema sea mucho más eficiente. Muy bien. ¿Qué es lo que generamos con esto? Bueno, dentro de todos estos aspectos que vamos a mencionar, también es importante señalar en el tema de la redacción de documentos jurídicos y el análisis de normas que se aplican al caso en particular. Es decir, nos va a hacer una sugerencia muy especializada sobre el marco normativo que nosotros vamos a utilizar en un caso práctico. Avanzamos y también vamos a destacar dentro de todos estos aspectos muy importantes que estamos comentando con ustedes es que algunas ventajas que tiene Lexfania, bueno, vamos a señalar lo siguiente. Entrenamiento exclusivo. ¿Esto qué significa? Se basa únicamente en la legislación mexicana, lo que genera una máxima precisión. ¿Se entiende este punto, compañeros? Es decir, esta plataforma está diseñada única y exclusivamente para México. Y en ese supuesto, las normas, la jurisprudencia, los criterios se van a enfocar solamente en el caso mexicano. Y eso, por supuesto, tiene una gran ventaja. Bueno, elimina respuestas incorrectas o inventadas que pueden ser muy comunes en las IA generales, ¿sale? Y por supuesto, dentro del contexto nacional, comprende perfectamente el marco jurídico mexicano. Estos son aspectos que podemos destacar sobre Lexania.
¿vale? Muy bien. Vamos a regresar un poco más adelante con esta aplicación, pero a través de casos prácticos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Ahora vemos un caso de Sofía IA de Tirán Prime México. Tirán Prime es una casa editorial española, pero que tiene una gran implicación en América Latina. Entonces, en este punto nos encontramos con una herramienta muy valiosa y que la verdad vale mucho la pena. La diferencia es que sí tiene un costo un poco alto, ¿eh? O sea, honestamente se los digo, y la verdad no lo menciono porque yo creo que cada quien tiene que hacer las consultas correspondientes sobre el tema de costo. Sí es un costo importante, pero si lo vemos desde un punto de vista de lo que puede aportar a nuestro trabajo, creo que lo vale, ¿no? Lo vale, pero sí es una inversión fuerte la que tenemos que realizar. Bueno, eso también de fuerte depende de muchos bolsillos, ¿no? Algunos me dirán, pues a lo mejor no es tanto y lo podemos pagar de forma muy expedita y otros me dirán, no, pues la verdad es que sí se sale de presupuesto, ¿no? Bueno, lo que hace Tiran Prime en particular es un tema que reforzamos en esta presentación, es decir, búsqueda especializada. Atención precisa en normativa y jurisprudencia mexicana. Bien, también por supuesto tiene una información jurídica rápida, eficiente y sin errores. Si queremos desarrollar algún tema, pues nos ayuda bastante a través de de la inteligencia artificial de Sofía a hacer una búsqueda rápida, ¿sale? Muy rápida. Reitero. La diferencia entre una IA general es toda la información que ésta puede capturar, que a lo mejor no es tan precisa, y la inteligencia artificial enfocada en el ámbito de derecho se va a centrar a los puntos particulares que se requieren, los que requieren los profesionales del derecho. Muy bien. Y también otro de los puntos fundamentales que hay que destacar, por supuesto, es la optimización de tiempo. Reducción significativamente del tiempo de investigación. Y la verdad que eso nos lleva bastante tiempo. A lo que voy es, con antelación, pues para buscar todo el marco normativo, para empezar a aterrizar la demanda que vamos a elaborar o la búsqueda que estamos realizando, pues a lo mejor en promedio esto nos podría llevar, no sé, de dos a unos 5 días, ¿no? O sea, toda esta primera recopilación nos podría llevar bastante tiempo cuando a través de esta inteligencia artificial, ¿sale? A lo mejor lo vamos a realizar en, pues, en menos de una hora. Hacemos todo ese trabajo, lo que va a simplificar, la verdad, bastante tiempo que a lo mejor le podríamos dedicar a esa investigación. Vamos avanzando y bueno, otro punto fundamental que es importante destacar es que para despachos modernos, con un alto volumen de caso, la verdad es que es valiosísima. ¿Por qué es valiosísima? Porque genera contratos, porque hace demandas, porque presenta recursos, porque pueden hacer amparos, porque pueden hacer contratos especializados, porque tienen recursos, porque tienen recursos de revisión, porque tienen incidentes. Lo que ustedes me planteen, allí está en esa plataforma. Y bueno, esto la verdad es que es muy valioso para lo que hace esta aplicación. Muy bien. Características de Soft IA de Tiran Prime. Bueno, algunos aspectos importantes que vale la pena mencionar sobre esta aplicación, pues es un tema de una búsqueda rápida de la información, acceso instantáneo a normas y jurisprudencia. Cuando con antelación, a la mejor buscando en la web, si bien nos iba muchas veces, compañeros, bueno, a lo mejor, muchos de nosotros, yo no lo digo o sea, lo digo exactamente por mí, ¿no? A lo mejor, imaginen que en esta búsqueda que estamos realizando a través del buscador de Google, ¿sale? Pues a lo mejor lo que hacemos es, no sé, buscamos ley de amparo, ¿no?
Y a lo mejor dentro de las primeras búsquedas nos aparece la ley de amparo y bueno, es la que consultamos, es la que descargamos, pero a lo mejor no es la versión actualizada, ¿sale? Y bueno, y esto puede traer consecuencias importantes, principalmente si hay reformas. Lo que nos ayuda este Irán Prime es de que hace una búsqueda especializada y se centra en normas vigentes y aplicables y también, por supuesto, en criterios jurisprudenciales recientes. Muy bien. La precisión en la búsqueda, pues es una precisión de información jurídica perfectamente garantizada. Consideremos el prestigio que tiene la editorial Tirán Prime y eso nos dice que honestamente, pues el tema de la búsqueda se convierte en una herramienta muy valiosa que podemos utilizar dentro de nuestra actividad cotidiana. ¿Se comprende? Muy bien, no sean malitos, ayúdenme con alguna reacción para que, pues más o menos vea que vamos avanzando bien con esta sesión, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos avanzando. Perfecto. Bien, ahorro de tiempo. Ya lo comentamos, ¿no? Reduce significativamente el tiempo de investigación. Y como están los tiempos modernos, compañeros, el tiempo es oro. Mientras más tengamos esa precisión de resolver los casos, sobre todo abogados de gran prestigio como ustedes que desempeñan actividades profesionales o académicas, pues requieren esta actualización constante, ¿no? Requieren reducir los tiempos, ¿no? Por ejemplo, si son estudiantes de alguna maestría o de algún doctorado, esto les puede ayudar mucho en un trabajo de investigación. No significa que plagien todo, pero a lo mejor si les dejan investigar algún criterio, esto va a simplificar bastante su actividad, ¿no? Si son docentes, por supuesto, también les ayuda muchísimo lo que ustedes van a desempeñar, ¿no? Y bueno, continuando, y la verdad que no basta con estas 3 sesiones que tuvimos de inteligencia artificial, ¿no? Hay mucho que estudiar y la verdad que en el futuro, si Dios quiere, tenemos un poquito más de tiempo, con todo gusto, compartimos más información sobre inteligencia artificial. Muy bien, vamos avanzando. Bueno, caso de usos ideales para la inteligencia artificial de Tiran Prime. Bueno, despachos de alto volumen. Inclusive muchas oficinas gubernamentales, el propio Poder Judicial de la Federación, de la Ciudad de México y otros poderes locales tienen contratada esta plataforma para sus operadores jurídicos. Funciona porque se pueden conectar de forma simultánea y trabajar todo un equipo y entonces cada uno va a realizar una actividad muy en particular. La búsqueda de criterios jurisprudenciales y de normas es una búsqueda muy eficiente y actualizada. Y además les digo una cosa, la biblioteca de Tirán Prime tiene más de 14,000 libros que ustedes pueden consultar y que de verdad les va a dar bastante información. Y mucha de la búsqueda que ustedes realicen a través de Sofía de IA va a sacar la información directamente de estas obras que están perfectamente verificadas. Y por supuesto, se mantiene al día porque se encuentra en constante mantenimiento y por supuesto en conexión con las páginas gubernamentales y también con la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de criterios jurisprudenciales. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Bueno, también avanzando con estos criterios, vamos a abarcar en este caso también algunas otras plataformas que van a complementar la actividad que ustedes realizan constantemente. ¿Vale? Aquí vamos a hablar, por supuesto, de una que también me gusta mucho. Como les digo, yo no promociono ninguna inteligencia porque no es mi labor, por eso no les pongo precios. Pero la verdad es que esta sí tiene un precio bastante accesible, ¿eh? Bastante accesible. Y también la verdad es que no le pide nada a Tiran Prime, ¿eh? Es muy buena, es muy buena. No tiene la biblioteca de Tiran, pero sí es muy buena, ¿eh? Vale mucho la pena también esta y la verdad sí tiene un precio bastante económico. ¿Sale? Y bueno, Lexius México es un sistema jurídico integral que va más allá del simple acceso de legislación y jurisprudencia.
También automatiza múltiples tareas dentro del ámbito legal, como es el tema de búsqueda de información, como es el tema también de elaboración de contratos, como es el tema también de elaboración de escritos jurídicos. Entonces, también, por supuesto, esta plataforma es una herramienta muy valiosa que ustedes pueden utilizar dentro de su ámbito cotidiano. Avanzamos y decimos algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo, el abogado virtual de Lexius. Es una inteligencia artificial, compañeros, en la cual ustedes le pueden preguntar al abogado, es decir, a una inteligencia, oye, explícame el tema del amparo directo. Y lo que va a hacer la inteligencia es que les va a dar una explicación con una voz de inteligencia artificial sobre el amparo directo, ¿no? Oye, al abogado virtual de Lexius, ayúdame explícame sobre el tema de la reforma constitucional del 2011. Ah, bueno, la reforma constitucional, o sea, nos sirve muchísimo inclusive para estudiar o inclusive recomendaciones jurídicas. ¿Qué documentos tengo que presentar en caso de una prescripción positiva? Y nos hace una recomendación de documentos que podemos nosotros utilizar. A través del abogado virtual, se pueden responder consultas legales complejas que no lo sepan los clientes, ¿eh? Porque si no, en lugar de contratar a un abogado, mejor le preguntan al abogado virtual de Lexios, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también el análisis de sentencias y precedentes. Se redactan documentos especializados y se transcriben audios legales. Es decir, de nosotros, por ejemplo, si a lo mejor queremos que nos explique una sentencia, se transcribe ese audio y también, por supuesto, esto sirve y es muy útil para la práctica de elaboración de documentos. Todas estas herramientas en una sola plataforma eliminan la necesidad de utilizar diferentes sistemas, mejorando la eficiencia y reduciendo costos. Cada uno de nosotros va a determinar cuál es la mejor inteligencia que puede utilizar para su práctica cotidiana. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Vale. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Estimados amigos, vamos a ver algunas capacidades que tiene Lexius en particular y lo que podemos destacar dentro de estas capacidades que tiene esta aplicación, esta plataforma, es la siguiente. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Tenemos, por supuesto, la de consultas, respuestas automatizadas a preguntas legales, lo que les dije del abogado virtual. ¿De acuerdo? Análisis, interpretación de sentencias y documentos. Nosotros cargamos el PDF con la sentencia, con el documento legal y realiza una interpretación. La redacción automática de escritos legales y, por supuesto, la transcripción. Convierte un audio a un texto legal. Es decir, por ejemplo, a lo mejor yo le puedo redactar el escrito a través de un audio y bueno, hace la transcripción correspondiente, ¿no? Lo ideal para que esto funcione es que también ustedes tengan un buen micrófono para que no tengan ningún error al momento de hacer la transcripción. ¿Se entiende, mis queridos amigos? Luego, si ustedes me piden alguna aplicación en particular que hagamos una prueba, con todo gusto la hacemos, ¿eh? Alguna en particular. ¿Sale? Muy bien, vamos avanzando. Perfecto. Bien, muy bien. Otra, Amparo IA. Especialista en documentos. Amparo IA, ¿sale? Se destaca en la creación y análisis de documentos jurídicos. Ofrece una gestión documental legal, eficiente y precisa. Algunos aspectos importantes de Amparo IA que podemos destacar son los siguientes, ¿sale? Bien, vamos a destacar, por supuesto, una cuestión referente con la creación automatizada.
genera documentos legales de forma automática utilizando plantillas especializadas, agilizando el proceso para abogados, ¿sale? Análisis inteligente. Extrae información relevante de grandes volúmenes de datos y optimiza el flujo del trabajo documental jurídico. Sobre todo se especializa en temas prácticos. Ese es el punto más importante que podemos hablar sobre Amparo IA. ¿Qué más podemos destacar de Amparo IA? Bueno, también vamos a destacar algunos aspectos que se enfocan, por supuesto, a la generación automática, la creación de documentos legales utilizando plantillas inteligentes. Y esto, por supuesto, nos sirve para contratos, para demandas, para algún amparo, para algún recurso, etcétera, etcétera. Tenemos también análisis de datos, como ya lo mencionamos, extrae información clave de grandes volúmenes de información y, por supuesto, agiliza la redacción de este tipo de documentos que hemos platicado con antelación. Cuando yo era estudiante, ya hace muchos años, y eso ya habla de mi edad, pues hacemos referencia de que, pues muchas veces inclusive muchas veces si en un despacho algún abogado llegaba a sacar los machotes, prácticamente tenía oro molido, ¿eh? Decía, no, hombre, ya tengo los machotes del abogado, ya puedo hacer un montón de escritos, ¿no? Pero era como la máxima tecnología, ¿no? El tener los formatos, pues era ya decir muchísimo. ¿No? Y todavía muchos también, por ejemplo, afuera de tribunales de niños héroes, afuera de los juzgados, ahí en el monumento en Juárez y demás, la verdad es que, híjole, incluso muchas veces te vendían los propios formatos en memoria USB, y a mí todavía me tocó que me los vendieran en un disco compacto, ¿no? Entonces nos encontramos con que pues era una información muy importante que se consultaba, ¿no? Y bueno, de todo esto, mis queridos amigos, hay que destacar que los casos de uso de amparo IA, pues se gestionan principalmente en la elaboración de contratos, ¿sale? Especializados y también referentes a un ámbito legal muy particular, las demandas, escritos, pues muy eficientes también y perfectamente bien desarrollados, fundados y motivados con norma y jurisprudencia, por supuesto, y bueno, la automatización de todos estos documentos. Esto es lo que podríamos destacar sobre el uso de amparo IA. Ahora sí que cada quien le corresponde, pues determinar cuál es la mejor inteligencia artificial que puede utilizar para su ámbito profesional. Avanzamos sobre nuestro tema y nos encontramos también con otra inteligencia artificial dentro del ámbito normativo y esta principalmente podemos destacar a Clio Duo. Se integra perfectamente en el popular software de gestión de despachos. Tiene un excelente asistente de IA, apoya la investigación y redacción jurídica, potenciando por inteligencia artificial. También, por supuesto, agiliza procesos administrativos en la elaboración de documentos y se centra principalmente en la gestión del despacho, como si fuera un asistente legal, como si fuese una secretaria, una persona que lleva a cabo la administración de nuestro despacho, pues de eso se va a enfocar. Tiene las ventajas que tiene Clio Duo en la gestión de manejo de clientes y demás. Vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a destacar sobre toda esta información lo referente a la gestión unificada. Clio Duo complementa con gestión de casos, sistema de facturación, calendario legal y base de clientes. Si se dan cuenta, esta inteligencia principalmente se enfoca al tema administrativo de la función que desempeñamos.
Lo que al final de cuentas hace esta inteligencia, mejora la productividad de nuestro despacho, de nuestra actividad cotidiana, y eso reduce errores administrativos que pudiésemos tener. Eh, si ustedes me dijeran cuál a mí me convence por precio y por la calidad que ofrece, desde mi perspectiva es Lexus, ¿eh? Y tampoco no es caro y la verdad lo que nos ofrece es bastante bueno. Lexus a mí me gusta, pero bueno, ustedes tienen que verificar qué tipo de aplicaciones les sirve más. Como les dije, tampoco vengo a echar aquí porras o decir compren tal o cual, ¿no? Entonces, es una decisión que al final de cuentas se tiene que tomar en base a la información que se comparte. Bueno, vamos a ver un caso de comparativa de plataformas para que tomemos una decisión de cuál es la que podemos utilizar para tener una mejor gestión en el desarrollo que hacemos todos los días. Y bueno, vemos por supuesto el siguiente cuadro que sintetiza mucha de la información que vale la pena verificar. Por ejemplo, ya vimos Lexfania. ¿Cuál es una ventaja del Exfania? Su especialización en el derecho mexicano, ¿sale? Tiene una precisión local y tiene consultas especializadas. Algo que a lo mejor yo podría decir que tienes algunas desventajas, podría ser en el tema de búsqueda de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicables a un caso en particular. Sí los analiza, pero me parece que en el tema de convencionalidad tiene ciertas limitaciones. Sofía IA se especializa principalmente en un tema de investigación. Sabemos, compañeros, por supuesto, de la gran, de lo que representa la editorial Tirán, en el tema normativo, no solamente en México, España y América Latina. Y toda esa referencia bibliográfica, toda esa investigación, pues se trabaja en esta inteligencia artificial. La verdad es que es muy buena. Esto genera una velocidad en la información y se maneja alto volumen. Lo que les comentaba de Lexius. Lexius me parece que enfoca muchas de las fortalezas de otras inteligencias y por eso se dice que es un sistema integral, no es tan veloz como Tirán, pero es muy completo. Y lo que genera a través de una sola aplicación es como si tuviéramos varias aplicaciones y es una automatización total en la investigación. Amparo IA se centra principalmente en documentos jurídicos, no tanto en la investigación. Entonces, su fortaleza principalmente está en generación de documentos y en una redacción masiva. ¿Se comprende lo que estamos mencionando, estimados amigos? ¿Sí? ¿Vamos bien con esta comparación de todas las inteligencias? ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, el tema de Clio Duo, que como ya mencionamos con antelación, se centra principalmente en la gestión. Su principal fortaleza es la integración administrativa y esto funciona más para despachos establecidos. Mi estimado Guillermo, te escuchamos, por favor. Sí, hola, buenas noches, doctor. Fíjese que ya tomando en cuenta esta información, un servidor se dio a la tarea de empezar pues a practicar con la IA. En este caso ocupé LiChat. Este, Simplemente le preguntó unos criterios para redactar una promoción en materia familiar. Eh, Tiene sus detalles, a lo mejor el prompt no fue el más indicado, pero fíjese que a mí me ocurrió que me dio muy buenas opciones para poder redactar el escrito, pero el tema es que en la cuestión de fundamento legal me dio diferentes, o sea, me hizo el formato, incluso me aportó algunas jurisprudencias que ya confrontándolas con la información real
fíjese que me dieron otro rubro. Entonces, bueno, este es un comentario que hago, ¿no? Me dio buenas opciones para redactar, pero aquí es donde se pone atención en el tema de los fundamentos, porque sí hay que darles una checada, ¿no? Me dio fundamentos, en este caso me dio artículos del Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero me dio respecto a otra cuestión que no tenía que ver con el escrito. Igual las jurisprudencias. Sí me escuchó, sí. Perdón, es que Perdón, ¿qué inteligencia utilizó? ¿Una general o una especializada? la LiChat. Lichat. Ahorita que estaba yo escuchándolo de Lexius, México, y de Lexfania, es lo que me vino a la cabeza, ¿no? Que me dio muy buenas opciones de redacción, pero el tema del fundamento ahí es donde usted tiene toda la razón, a lo mejor no son tan precisos a la hora de establecer esa fundamentación. El LiChat. Lichat. Ok, sí. Sí, la verdad es que sí, hay a veces el PROM o también muchas veces cuando no son especializadas llega a cometer algunos errores. Lo que usted nos indica es muy importante, ¿no? Al final de cuentas hay que darle una revisada, hay que, por supuesto, revisar el marco normativo que se está aplicando y también, por supuesto, los criterios jurisprudenciales, ¿no? Que es muy importante. Si hacemos una mala cita, pues bueno, eso es en perjuicio de la representación que hacemos, ¿no? Entonces, qué bueno que usted lo menciona porque a final de cuentas la supervisión humana es fundamental. Estar ahí al pendiente de lo que la información que arroja, pues es bastante importante. Y bueno, como dice usted, le aclaró un poquito, pues a lo mejor alguna decisión jurídica que usted tomaría sobre un caso en particular, ¿no? Y eso es muy bueno, por supuesto. Sí, muchas gracias. Bueno, esta información la proporciono a mis compañeros. Ahora que, bueno, aquí en Puebla estoy perdiendo el miedo a analizar esta situación, pero sí, es para que por ahí mis demás compañeros pongan ojillo por si llegan a utilizarla, ¿no? No se vayan a Oh, quedar con la primera, información que les mande. claro, sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo también, la verdad, les voy a también ser muy sinceros. Cuando la versión es pagada, también muchas veces, por ejemplo, no es la misma información que arroja, por ejemplo, ChatGPT, Gemini u otras inteligencias en su versión gratuita que en su versión pagada, porque esto se potencia, pero infinidad de veces y también mejora su precisión. Entonces también tengamos mucho cuidado con esa información. También es importante, ¿no? Muchas gracias, mi estimado abogado. Muchas gracias. De nada, de nada. Gracias, gracias. Muy bien. Avanzando, compañeros, también algunos, como ya también lo hemos establecido, el criterio de selección de una inteligencia. Identificar las tareas que más realizamos, que más consumen tiempo, como por ejemplo, si yo no tengo un despacho perfectamente operativo, pues la verdad que para qué voy a contratar Clio Duo, ¿sale? Si yo a lo mejor me dedico más al tema de la docencia, al tema de la investigación, a lo mejor con Lexius o con Sofía, pues es más que suficiente, ¿no? Si a lo mejor yo me dedico exclusivamente a temas operativos del derecho mexicano y no hago ningún otro tipo de aportación, pues también entonces a lo mejor la Exfania podría ser la aplicación que podemos utilizar, ¿no? Es importante verificar la compatibilidad con sistemas que existen y hacer este ejercicio que nos comentó mi estimado abogado Guillermo, y bueno, también por supuesto, a lo mejor de la investigación que él realizó, a lo mejor podría confrontar otras inteligencias y ver cuál le resulta ser más precisa en la actividad que él desempeña, ¿no? Y bueno, probar soluciones, ¿no? Realizar pruebas pilotos antes de un tema de implementación completa. Mi estimado abogado, te escuchamos, por favor. Bueno, tocante ese tema, fíjese que también utilicé Gemini, pero bueno, en ninguno tengo el plan. Y lo que sí noto es que, para mi punto de vista, LiChat es más completo. La misma información, el mismo prompt, la solicité en Gemini y en LiChat. Y para mí fue más completo con ese detalle, LiChat. Ok, y si lo hace usted, por ejemplo, si puede, no creo que Lexius.
tiene una prueba, Lesfania tiene una prueba de 3 días. Hágame un favor y verifique usted Lesfania y va a verificar cómo tiene una información más especializada. O sea, tiene una prueba de 3 días y en 3 días usted decide si lo contrata o no. Ya después de la prueba ya no lo puede utilizar porque no tiene versión gratuita. Y me Ok, parece que también tiene una versión gratuita Lexus. La que no tiene esa- una versión gratuita, porque al final de cuentas lo contactan con un vendedor y ese vendedor se conecta con usted y es el que verifica si usted realmente tiene intención de comprarlo o no. A lo mejor le dice, le doy este fin de semana para que la cheque, ¿no? Pero sí tienes que contactar al vendedor. O sea, no te dan una opción de que tú puedas hacer una búsqueda independiente, ¿no? El vendedor es el que te contacta, te estás con él, inclusive te da una muestra, pero al final de cuentas sí necesitas contactarte con el vendedor. ¿Es la de Amparo? La de no, la de Tirán, Oh, ya. la de También Sofía estoy y ya. viendo que Amparo, IA, bueno, nada más para información para los compañeros, cobra en dólares. Ujú, Pero bueno, tampoco es muy caro, ¿eh? sí. Lexus no es nada caro tampoco, ¿eh? No, no, es lo que estoy viendo. Ujú, sí, sí, nada Bueno, más. Bueno, a veces la desconfianza de comprar en línea, pues a lo mejor también hay que tener nada más ahí cuidado, ¿no? O en todo caso, vinculen ustedes, compañeros, una tarjeta que a lo mejor no sea la que le reciben nómina u otra cosa, de estas del Oxxo o estas que nada más ahí le depositen la lana para comprar estas aplicaciones y más que suficiente, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, abogado. Muy bien. Ok. Bueno, estimados amigos, continuando con toda esta información sobre las inteligencias artificiales, por supuesto, hemos hablado de los beneficios, el ahorro de tiempo, ¿verdad? El análisis de la precisión jurídica cuando nos utilizamos inteligencias especializadas y, por supuesto, el ahorro de costos. La transformación del derecho ha cambiado, sobre todo principalmente a partir de la pandemia, ¿no? 2020, 2021 empezamos a ver el auge de algunas herramientas de inteligencia artificial especializada en el derecho, ¿verdad? Vemos 2022, 2023 una especialización mayor en el ámbito del derecho. La de en 2024 final es una adopción masiva y por supuesto ya lo estamos integrando dentro de la práctica jurídica. Es algo que por supuesto ya tenemos que realizar y que no podemos posponer todo este tema de actualización. Estimados amigos, por supuesto, los desafíos y consideraciones pues conllevan lo que ya hace el abogado Guillermo, ¿no? El tema también, por supuesto, de la capacitación y sobre todo que ustedes vayan perdiendo el miedo y vayan ustedes haciendo sus búsquedas correspondientes, ¿verdad? Verificar los costos que tienen estas aplicaciones y también, por supuesto, sus políticas de privacidad y sobre todo el cambio en procesos metodológicos y metodologías que se establecen dentro del uso de inteligencia artificial. También, por supuesto, hay que revisar como abogados pues temas referentes con la seguridad y confidencialidad, la protección de datos que utilizan estas plataformas, la encriptación que se tiene de toda la documentación que subimos, por supuesto, los servidores en territorio nacional y también la auditoría de seguridad regular. Y también, por supuesto, el secreto profesional, que se mantenga la privacidad de la información del cliente, es muy importante el uso de estas tecnologías, ¿sale? Por supuesto, algunos aspectos muy importantes que debemos de considerar dentro del uso de esta inteligencia artificial pues son algunos roles que tienen la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí vamos a ver el retorno de inversión. La verdad es que muchas veces con una consulta que ya realicemos, con una causa que ya representemos, pues ya se cubrió prácticamente el costo, ¿no? Vamos a ver que vamos a procesar toda esta información, se reducen los errores, pero claro que mientras más especializada la inteligencia, mucho mejor. El aumento de los ingresos para mayor capacidad de atención
Y bueno, estimados amigos, también por supuesto vamos a destacar casos de éxitos. Maestro, mi estimado Guillermo, te escuchamos, licenciado. Una disculpa, perdón por la interrupción, es que aquí No, casi tengo poca señal, entonces, no se preocupe, la escuchamos, sí. ¿cuál es la finalidad del Lexius, doctor? Bueno, Bueno, ¿cuál es el fin? Lexius es una plataforma muy integral porque pues no solamente se enfoca al derecho mexicano, sino también, por supuesto, se realiza labores de investigación, gestión de documentos, el abogado virtual, también, por supuesto, elaboración de contratos, análisis de documentos legales, toda esta información. Por ejemplo, en el tema de investigación, en lugar de que usted vaya con ChatGPT, que vaya con Gemini, o que vaya con otras plataformas no especializadas, directamente su búsqueda, su análisis, lo hace directamente a través con Lexius. Esa es una ventaja Ok, que tiene esta plataforma. perfecto, muchas gracias. Y Sí, no Amparo sé, es para la... por ejemplo, le pongo un caso, que usted le preguntara a Gemini sobre el juicio de amparo, a lo mejor tiene la versión pagada, le va a arrojar buena información, pero no tan especializada como si le preguntara a Sofía IA o le preguntara a Lexius, porque entonces la investigación va a ser mucho más robusta, va a ser mucho más científica su investigación. Perfecto, muchas ¿Sí? gracias. Y en el tema de Amparo es redacción de documentos. Exactamente, se enfoca principalmente en la redacción de documentos. Ok, muchas Sí, gracias, doctor. a sus órdenes. Muy bien. Gracias. Bueno, a sus órdenes. Lo que comentaba mi estimado abogado, despachos que han venido implementándolo. Mi estimado abogado nos dice que ya lo está implementando dentro de su actividad profesional. Y bueno, eso es muy importante, ¿verdad? La reducción del tiempo que se realiza. Y bueno, la verdad es que alguna vez un colega me dice que yo no comparto ello, ¿no? Pero él me dijo, pues bueno, a partir de que utilizo inteligencia artificial, la verdad es que ya no requiero de pasantes. Le digo, oye, pues no seas gacho, aunque sea sigue teniendo el pasante si tiene la oportunidad económica, porque esto también genera un aprendizaje para él, ¿no? Bueno, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, por supuesto, varias aplicaciones tienen ventajas muy importantes. Lexfania es una empresa totalmente mexicana, como les dije, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y la verdad que son muy amables en la gestión que te brindan, hay una atención personalizada. Cuando yo pedí información a los 5 minutos ya tenía la liga en la cual pues prácticamente me invitaban a que me conectara y que hiciéramos algún análisis sobre algún documento y la verdad que muy bueno, la verdad me gustó mucho porque es una empresa 100% mexicana. Muy bien, avanzamos. Perfecto, muy bien. Tenemos también, por supuesto, la implementación gradual. Poco a poco vamos realizando toda esta actividad, implementamos en algún área del despacho, capacitamos al personal, extendemos el uso a otras áreas y, por supuesto, la optimización para generar una mayor eficiencia en esta actividad que desempeñamos. Estimados amigos, de todo esto, pues es importante el futuro de nuestra actividad profesional a través de la inteligencia artificial. ¿Vale? Vamos a encontrar, por supuesto, los asistentes virtuales que se conforman en una conversación especializada, ¿no? O sea, yo les digo, por ejemplo, muchas veces dentro de mi propio estudio, yo lo que hago, si voy en camino a la mejor a algún lugar y tengo que ir a estudiar porque tengo una clase o tengo alguna conferencia, lo que puedo hacer a través de asistentes virtuales es ir estudiando, ¿no? Hacerle preguntas muy particulares con sus audífonos, pues vayan escuchándolo en el camino, ¿no? A lo mejor, no sé, van a tener un examen sobre juicio de amparo y le pasen preguntas muy particulares. Oye, Lexius, ¿qué es el juicio de amparo? Las características del amparo indirecto, contra qué procede, etcétera, etcétera, y eso nos sirve para estudiar, ¿no? Análisis predictivo, ¿no? Predicción de resultados judiciales, tampoco significa que confiemos pues prácticamente en esa inteligencia como que eso va a ocurrir, ¿no? Porque a final de cuentas, quien va a resolver es un ser humano y él va a tomar criterios que a lo mejor en su caso la inteligencia no valoró. La automatización total, pues los procesos que se van a complementar a través de esa inteligencia. También tenemos el tema de blockchain legal
contratos inteligentes y su verificación, y por supuesto la traducción jurídica cuando pues hagamos alguna transcripción de alguna sentencia, de alguna jurisprudencia, de algún documento legal del extranjero. Por supuesto que es una información muy valiosa que vamos a utilizar. Dentro de todos estos elementos, mis queridos amigos, por supuesto, es importante hablar de la regulación y el marco legal sobre la inteligencia artificial. Y bueno, destacamos, por supuesto, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, también, por supuesto, Código de Ética Profesional, que es muy importante que los distintos colegios de abogados pues de alguna manera responsabilicen el uso de inteligencia artificial, y no solamente los colegios, también por supuesto las universidades, ¿no? O sea, se trata de una herramienta que facilita el trabajo y que nos ayuda a tener un mejor estudio sobre el conocimiento del derecho. No significa que hagamos trampa y que de pronto ya dejemos de pensar o razonar, ¿eh? Porque si llegamos a ese punto, entonces vamos a convertir a abogados ChatGPTeros o abogados de Gemini o abogados de Lexius, y eso pues a final de cuentas no se trata de ello, ¿no? Se trata de que el científico del derecho, por supuesto, utilice en beneficio estas herramientas. Y bueno, hay varias normas que en su momento tendremos que implementar para hacer mucho más efectivo el uso de la IA. También vamos a destacar el tema de capacitación y desarrollo. La adopción exitosa de la IA requiere inversión de capacitación continua. Lo que están haciendo ustedes, mis queridos abogados, cursos sobre el uso de IA jurídica, certificaciones profesionales también que en muchos momentos se van a requerir, talleres prácticos, webinars de actualización que van a generar competencias necesarias como la comprensión de limitaciones de la IA, la validación de resultados, lo que hizo el abogado Guillermo, por supuesto, la integración en su práctica tradicional. Si las recomendaciones que le hizo la IA, él las lleva a un terreno práctico, pues bueno, esto va a traducir que él ya lo utilizó para resolver un caso, ¿verdad? Y por supuesto, la ética en el uso de la inteligencia artificial. Como ya mencionábamos, los costos es un tema que tenemos que consultar dentro de las plataformas. Algunos manejan suscripciones mensuales, pago recurrente. Ah, bueno, también algo que no me gustó mucho de Sofía es de que hay un periodo de contratación obligatoria. Y lo que tienen otras inteligencias es que tú tienes un periodo y si quieres continuar el siguiente mes, tú decides, ¿no? Y con Sofía sí hay un periodo obligatorio de contratación, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? También, por supuesto, hay algunos que se utiliza por el uso. Y bueno, algunos requieren licencias empresariales para su uso, ¿no? Los retos de implementación de la inteligencia artificial dentro de los ámbitos de nuestra vida profesional, por supuesto, es que sigue habiendo resistencia al cambio, aunque la verdad muchos ya verifican la bondad que tiene la inteligencia artificial. Hay una curva de aprendizaje, pero creo que la vamos a solventar rápidamente. Hay que revisar los resultados que se arrojan a través de la IA, y por supuesto requiere una actualización constante. Y también hay recomendaciones que vamos a realizar para mejorar en el uso de la inteligencia artificial jurídica exitosa. Es muy importante la evaluación inicial. Ya la hizo el licenciado Guillermo. Espero que ustedes también la hayan realizado sobre las necesidades y los procesos que ustedes van construyendo en su actividad cotidiana. También, por supuesto, cuál es la más adecuada para la actividad que ustedes van a desarrollar, porque eso va a marcar una diferencia sustantiva, ¿no? Su implementación gradual, la adopción de fases para minimizar disrupciones, y también, por supuesto, el monitoreo continuo sobre los resultados y los ajustes que nosotros tenemos que realizar en particular. Entonces, es una situación que tenemos que considerar cuando nosotros contratamos una inteligencia artificial. La inteligencia artificial genera un impacto muy importante en muchas áreas del derecho.
Entonces, por supuesto, lo tenemos en el derecho corporativo a través del análisis de contrato y también del due diligence, que implica toda una serie de documentos o requisitos que tenemos que cubrir dentro de la actividad de la empresa. También en derecho familiar, en cálculos de pensiones, en acuerdos, en algunas cuestiones de documentos que podemos elaborar en la materia. También, por supuesto, en derecho penal, laboral, fiscal, constitucional y todas las áreas que ustedes me digan, por supuesto que podemos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Vamos a encontrarnos, por supuesto, mis queridos amigos, con estas herramientas y con estos elementos que hemos platicado con antelación sobre la inteligencia artificial. ¿Vale? Innovaciones que van a definir el futuro de la IA. Hay un procesamiento del lenguaje natural, la comprensión del léxico normativo y por supuesto que esto se va adaptando. El Machine Learning especializado implica que los algoritmos de estas aplicaciones se especializan en el tema legal y por supuesto esto hace que sea mucho más eficiente la búsqueda. Pero bueno, mis queridos amigos, lo que detectamos, al final de cuentas, el experto normativo va a ser esa colaboración con la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros al final de cuentas vamos a tomar las determinaciones más importantes sobre el tema de la información que nos revela esa inteligencia artificial. Nuestra expertise, nuestro conocimiento es fundamental para tomar una decisión sobre la información que arroja. La inteligencia artificial genera un análisis de automatización, pero al final de cuentas no es la culpable de una decisión que pueda implicar a algún cliente, alguna representación. Por supuesto, esta combinación pues va a generar resultados superiores, ¿no? Por ejemplo, apenas también me encontré que hay aparatos de inteligencia artificial que inclusive te recomiendan el ejercicio y el peso que tú tienes que hacer y bueno, te recomienda la posición que debes de utilizar y también, por supuesto, te califica cómo lo realizaste. Es decir, pues esto ya va hacia futuro, compañeros, y bueno, esto ya no va a cambiar, ¿eh? La verdad es que la inteligencia artificial es una cuestión que sigue hacia adelante y ya no va a haber retroceso, ¿no? Como mencionábamos, ¿verdad? Consideraciones éticas, la transparencia. Los clientes deben de conocer también hasta cierto punto que nosotros utilizamos una inteligencia artificial y que vamos a complementarlo con nuestra inteligencia humana y con nuestro conocimiento jurídico. La responsabilidad. Al final de cuentas, no es de la inteligencia artificial, no es de ChatGPT, no es de Gemini, no es de Lexius, no es de Sofía, no, no, es de nosotros la responsabilidad final de la decisión que vamos a verificar en esa inteligencia. El sesgo es la vigilancia constante contra sesgos algorítmicos y por supuesto la privacidad, la protección absoluta de la información y confidencialidad. Estimados amigos, cuando nosotros verificamos un tema de inteligencia artificial, hay que considerar los siguientes elementos. El tema de visión, estrategia, capacitación, implementación y fundamentos tecnológicos son los elementos que hay que considerar en el supuesto de que queramos incorporar la unidad laboral que tenemos a uso de inteligencia artificial. Por supuesto, esto pues conlleva a usos de recursos y soportes, ¿verdad? La adopción de la inteligencia artificial, las comunidades profesionales, abogados que se especializan en uso de tecnología, los proveedores de capacitación. Muchas veces estas inteligencias ofrecen cursos de capacitación, la mayor parte de ellos gratuitos para pues contratar su inteligencia y los consultores especializados, que son los expertos en la implementación de la inteligencia artificial. Como ya hemos visto con antelación, estimados amigos, pues hay muchos casos de estudio
detallados, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos algunos casos de despacho de 50 abogados, implementó Lexius y aumentó la capacidad de atención en un 40% en 6 meses. Es decir, la gestión administrativa en la atención de casos mejoró mucho, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un caso 2. Un bufete especializado en derecho corporativo redujo el tiempo de diligencias que llevaban de 2 semanas a 3 días con el uso de Amparo IA, que es la aplicación, es la plataforma que se especializa en el tema de gestión. Y por supuesto, aquí tenemos un caso 3. Un despacho en materia familiar en nuestro país, pues automatizó los cálculos de pensiones alimenticias, eliminando errores, y esto, por supuesto, pues reduce las disputas en un 60%. Estos son gestiones importantes que nosotros podemos utilizar dentro del uso de la inteligencia artificial. Estimados amigos, al final de cuentas hay que utilizar un roadmap, es decir, un camino en la cual vamos a implementar nosotros la inteligencia artificial. Platiquemos el caso del maestro Guillermo, ¿no? Que nos comenta. Él empezó a hacer este análisis de necesidad y selección de plataforma. Ya empezó a verificar un caso práctico. Me dice, pues bueno, me sirvió de esto. Vi que se cometieron estos errores, pero bueno, vamos a mejorarlo. Semana 3 y 4, la configuración, instalación y configuración de inicial del sistema. A lo mejor me dice mi estimado abogado Guillermo que va a contratar una de las inteligencias que aquí mencionamos, y empieza él con el tema de su capacitación. ¿Sale? Entrenamiento del equipo en el uso de la herramienta, y lo va a empezar a implementar en su actividad profesional, y por supuesto va a expandirlo en todas las áreas que él desempeña dentro de su actividad profesional. Lo importante es que estos consejos clave nos van a llevar a un mejor desempeño del uso de la inteligencia artificial. Seamos muy responsables, muy éticos de cuál es el camino, cuál es la finalidad que va a seguir, pues el uso de esta inteligencia. Al final, lo que podemos decir como recomendación final para iniciar, por supuesto, con un análisis práctico, es comenzar paso por paso. Pasos pequeños, pequeñas búsquedas. Es importante invertir en la capacitación. Las versiones gratuitas tienen limitaciones. Si podemos empezar a contratar y pagar los planes, pues bueno, vamos a ver los resultados. Mantengamos el control de la inteligencia artificial y, por supuesto, la medición de resultados y el impacto de la implementación de esta inteligencia artificial es muy valioso. Toda esta información es importantísima que la consideremos, y bueno, mis queridos amigos, de todo esto, ahora vamos a ver la aplicación práctica que conlleva el uso de la inteligencia artificial. Y aquí por lo menos hicimos una recomendación en particular de algunas inteligencias artificiales que sirven para nuestra práctica cotidiana. Y por supuesto ya hicimos una comparativa. Cuando hablamos de Lexfania, hablamos de su especialización en el derecho mexicano y por supuesto el grado de precisión en la aplicación de leyes federales, de leyes locales, de jurisprudencia nacional. ¿Sale? Eso se enfoca. Cuando hablamos de Sofía IA de Tirán Prime, hablamos principalmente del tema de investigación, la velocidad que se comparte la información, su biblioteca jurídica y, por supuesto, el alto volumen que tiene también esta inteligencia. El tema de Lexius es este sistema integral, no solamente especializado en el derecho mexicano, sino también en la gestión de documentos, en la elaboración de contratos, en el análisis de documentos, etcétera, etcétera. Amparo IA, que ya también nos mencionó mi estimado abogado Guillermo, principalmente en la generación de documentos. Es lo que principalmente se enfoca. Y bueno, el tema de Clio Duo, que se especializa en el tema de la gestión. Es decir, cada inteligencia artificial
pues tiene su grado de especialización y nosotros tenemos que distinguir cuál es el uso que le vamos a dar a la inteligencia artificial. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, muy bien. Vamos a empezar entonces, mis queridos amigos, con un desarrollo práctico sobre el uso de la inteligencia artificial. ¿Sale? Y vamos a empezar, por supuesto, con el tema de Lexfania, la inteligencia artificial con un enfoque en la ley mexicana. Ya hicimos alusión en particular al uso de esta herramienta avanzada en nuestra práctica legal. Se especializa en la ley mexicana y se adapta al sistema jurídico del país. Esto es muy importante porque analiza la Constitución, analiza leyes federales, analiza leyes locales, analiza jurisprudencia y tenemos una legislación y jurisprudencia que comprende las particularidades nacionales. Vamos a ver algunos casos prácticos de uso de Lexfania. ¿Cómo nos servirá Lexfania para nuestra actividad profesional? Veamos el siguiente caso. Ahí vamos. Muy bien. Tenemos la redacción de una demanda. Un abogado necesita preparar una demanda de pensión alimenticia para su cliente. ¿Sale? Entonces vemos en particular que hay una necesidad de una pensión alimenticia, ¿sale? Para el cliente que representa, ¿sale? Aquí vamos a ver que entonces tenemos que enfocar el análisis sobre este caso en particular y por supuesto destacamos que se va a enfocar a las particularidades locales. En este caso se centra en la jurisprudencia y legislación específica de la Ciudad de México, es decir, de todo el marco normativo de nuestro país, hay que centrarnos en el caso de la Ciudad de México, ¿sale? Estamos siendo muy especializados en la búsqueda en este caso, en el documento que vamos a desarrollar, ¿sale? Vamos haciéndolo paso por paso. Vamos enfocando nuestra investigación señalando lo siguiente. El abogado ingresa la solicitud en un lenguaje natural, especificando datos del cliente, del demandado, los ingresos y la situación familiar, ¿sale? Como nos dijo mi estimado maestro Guillermo, el PROM es muy importante. ¿Cómo vamos a agregarlo? Es muy importante con toda esta información. Lo que va a hacer la inteligencia de Lexfania, pues es que va a ser un borrador que va a incluir citas legales, jurisprudencia reciente de tribunales mexicanos, de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Entonces, en base a los datos que nosotros le vamos a dar a la inteligencia artificial, pues nos va a ser un borrador, un documento legal que por supuesto nosotros podemos especializar y es muy importante que nosotros como abogados, por supuesto, verifiquemos la información que nos está presentando en este borrador. Y entonces nos va a corresponder muy en particular, pues hacer los ajustes que sean necesarios, ¿verdad? La redacción de estilo, vamos a verificar las normas que se aplican, la jurisprudencia para que sea exacta la investigación. Todo esto a qué nos ayudó, compañeros. A ver, no significa que le dejé la chamba a la inteligencia artificial, pero en tiempo. Si a la mejor para este desarrollo me iba a llevar, no sé, a lo mejor 3 días, sale 3 días que iba a desarrollar toda esta actividad, ¿sale? Esto me va a llevar a lo mejor, pues unas 3 horas, ¿sale? Y bueno, esto por supuesto, pues va a ser en beneficio de la causa que representa. Muy bien. Y bueno,
El beneficio clave al utilizar esta inteligencia artificial de Lexfania, vamos a enfocarnos, por supuesto, en una cuestión de precisión legal, evitando errores de citar legislación extranjera o desactualizada. Esto ahorra tiempo y minimiza riesgos, pero aún así, aunque sea especializada, es muy importante que nosotros al final le demos ese vistazo final. Bueno, no nos ha tocado, por ejemplo, hacemos alguna búsqueda en Google y muchas veces decimos, "Ah, aquí está la normativa que vamos a aplicar. ¿Y qué crees? Que es una ley colombiana, que es una ley española, que es una ley que a lo mejor ya está desactualizada y tenemos que empezar a revisar la información que se está presentando. Esto es muy valioso. Y bueno, estos son los beneficios que tenemos en el caso del Exbania. ¿Se entendió más o menos el caso que presentamos, estimados amigos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, vámonos a otro tema muy particular. Ahora vámonos a el tema de Sofía IA de Tirán Prime México. Vamos a ver. Ahí va. Perfecto. Ya mencionamos el tema de la investigación jurídica especializada, herramienta diseñada para búsquedas exhaustivas dentro del ámbito legal, acceso a precedentes y jurisprudencia, lo que facilita el encuentro rápido y preciso de leyes y decisiones jurisprudenciales en México. Entonces, por supuesto, también tiene un área de investigación muy importante. Yo creo que lo que distingue a esta aplicación, pues es el tema de su especialización. Es decir, por lo menos vamos a encontrar que Tirán Prime tiene una presencia muy importante. Por supuesto, es una editorial española, tiene presencia en Portugal, tiene presencia en México, en Centroamérica, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Perú, también en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Chile, y también, por supuesto, gran parte de Estados Unidos también tiene una implicación muy importante. La casa editorial de Tiran Prime es muy, muy amplia y la verdad toda esta herramienta nos da pues una búsqueda muy importante sobre todos estos criterios que vamos a aplicar al caso mexicano. Muy bien. Entonces, hablando sobre esta inteligencia, vamos a revisar lo siguiente. Caso práctico. Juicio de amparo en materia fiscal. ¿Sale? El despacho de abogados prepara un litigio muy importante. El caso que se plantea es en amparo fiscal. Se va a navegar bajo las complejidades del derecho tributario. Y lo que vamos a hacer es encontrar precedentes y jurisprudencia que validen los argumentos que nosotros estamos presentando, ¿sale? Es decir, esta actividad que como abogados nos llevaría un tiempo muy importante en analizar normas tributarias, en analizar, por supuesto, la Constitución, en analizar criterios jurisprudenciales, pues son varias horas de tiempo que, por supuesto, tenemos que gestionar. Y esto pues es una actividad muy importante. Al final, este grupo de abogados pues se enfoca con este tema de investigación y lo que busca es la reducción de los tiempos de respuesta para la presentación de este juicio de amparo en materia fiscal. Muy bien, vamos avanzando con el tema y verificamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Se hace una búsqueda inteligente. Se busca tesis de amparo contra una multa por su procurador fiscal. Y la inteligencia nos va a arrojar una serie de resultados. Basta base de datos
y resúmenes concisos y relevantes sobre esta solicitud que nosotros le estamos señalando. Es decir, imaginen que de esta búsqueda, la inteligencia, mis estimados amigos, me lanza y me dice, oye, hay caso uno, hay caso 2, hay caso 3 y además te presento los resúmenes para que tú consideres cuál te sirve más. Y además, por supuesto, estimados amigos, en el tema referente con el análisis jurisprudencial, las resoluciones jurisprudenciales vigentes que se aplican al caso en particular, nos da una gran ventaja, porque acuérdense que tiene conexión directa con la página de diputados, las leyes actualizadas y por supuesto las tesis jurisprudenciales recientes. Todo esto pues genera pues una situación muy particular para el amparo que nosotros vamos a presentar. ¿Cuáles son los beneficios importantes que podemos destacar del uso de Sofía de IA? Bueno, lo que vamos a destacar en este caso, pues es en particular que se acelera el tema de la investigación legal. Los abogados se van a centrar a tareas de estrategia y análisis porque hasta cierto punto ya tiene una herramienta que va a ayudar a desarrollar toda esta investigación. Y por supuesto que a final de cuentas, los que van a tomar la última decisión sobre los criterios que van a presentar dentro de sus escritos, dentro de sus argumentos, pues son los propios abogados, son los que tendrán que tomar esta determinación sobre el amparo fiscal que se está presentando. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vámonos a otro caso en particular. Ahora vamos a analizar el caso de Lexius. Ya vimos la ventaja que tiene Lexius en el tema de análisis de documentos, la investigación jurídica y el tema de asistente virtual. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que podemos destacar sobre esta investigación? Vamos a ver lo siguiente. Ahí va. Primer punto. Vamos a verificar el escenario legal. Un abogado recibe un contrato de un cliente que ha sido demandado. ¿Sale? Hay que analizar el contrato. Tiene más de 100 cuartillas con un lenguaje técnico especializado. Y requerimos una reunión, ¿sale? Y análisis de riesgo, pues rápido, porque a lo mejor hoy es día lunes. Para el día miércoles, el cliente necesita una respuesta. Y bueno, yo tengo que verificar este contrato que tiene cláusulas muy detalladas, que tiene varias cuartillas, que muchos de ellos vienen incluso en otro idioma, y esto implica pues un tema de especialización. Lo que vamos a hacer en relación a este contrato, si tenemos el archivo PDF, lo que hay que hacer al final es lo siguiente. Vamos a cargar el documento, vamos a usar el análisis de sentencia o abogado virtual. Y lo que vamos a hacer aquí es de que vamos a condensar toda esta información y toda esta información que estamos condensando, de alguna manera ya tenemos un resumen muy práctico sobre ese contrato. Es decir, en lugar de analizar todas estas cuartillas que tenía el documento, ya el tema se reduce a un tema de estudio mucho más especializado, mucho más puntual. ¿Sale? En este orden de ideas, lo que vamos a encontrar que también podemos utilizar el abogado virtual. ¿Qué significa sobre esto? Es decir, de este caso en particular, yo puedo preguntarle al asistente virtual y a través de esta inteligencia artificial es como si tuviéramos un colega
que está dialogando con nosotros y que de alguna manera nos va realizando un análisis sobre el contrato que nosotros pues vamos a presentar, vamos a analizar junto con el cliente y vamos a valorar los riesgos de la causa que vamos a representar. ¿De acuerdo? Muy bien. De todo esto, por supuesto, destacamos que se identifican riesgos. La inteligencia artificial escanea todo ese contrato. ¿Sale? Imagínense que todo este contrato es escaneado por la inteligencia artificial. ¿Sale? Analiza todo este documento. Muy bien. De ese escáner, pues detecta algunas cláusulas clave o que generen un riesgo. ¿Sale? Es decir, imaginen que de los cientos y cientos de cuartilla, este va a detectar un riesgo y por supuesto nos va a decir, hey, hey, pongan atención acá, pongan atención por acá, porque parece que tiene elementos que pueden vulnerar, pues pueden vulnerar la parte que tú representas, ¿sale? Entonces también nos vamos a encontrar con el tema de que resume los términos que son importantes dentro del documento que nosotros estamos presentando. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Consultas directas. Pregúntale al abogado virtual. Ejemplo, recomiéndame una cláusula de indemnización o una jurisdicción aplicable para este caso. Y entonces aquí en particular vamos a tener este asistente virtual. Ok, que va a estar en contacto con nosotros y bueno, acuérdense que a final de cuentas es un robot, es una inteligencia que va a estar soportando con esa base de datos y va a interactuar con nosotros y nos va a ayudar pues a buscar una mejor respuesta, una solución más adecuada a la causa que nosotros estamos representando. Y bueno, mis queridos amigos, en relación a todo ello, también hacemos un análisis integral de a través del uso de Lexius. Algunas ventajas que podemos destacar del uso de Lexius son las siguientes. Análisis de documentos, investigación y respuesta rápida. La verdad que todo esto es una valoración muy integral y por eso les digo que es una herramienta muy valiosa para nuestra actividad. La organización de tiempos. Los plazos para dar una respuesta se reducen y esto implica una mayor efectividad y esto implica, por supuesto, pues poder gestionar la atención con más clientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, una vez que hemos revisado el caso de Lexfania, el caso de Sofía de IA, el caso de Lexius, vamos a ver el caso de Amparo IA para que lleguemos a los puntos conclusivos sobre el uso de estas herramientas y sobre todo tomemos nosotros la decisión de cuál es la más conveniente para la actividad profesional que venimos desempeñando. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vámonos entonces al uso principalmente de amparo y ya. Bien, rápidamente. Muy bien, perfecto. Amparo en IA. Se especializa en documentación. La automatización de documentos. Muchas veces esto representa más del 60% de lo que se realizan en los despachos. La creación de contratos escritos legales de forma eficiente. Todo esto, por supuesto, reduce muchísimo los tiempos porque es una de las principales actividades que se desempeñan dentro de la actividad profesional.
pero no solamente se centra en ello, sino también en análisis de documentos jurídicos. Interpreta rápidamente grandes volúmenes de información legal. Imaginen, estimados amigos, que yo suba un documento legal, ¿ok? Y que este documento legal que consta de 1000 cuartillas, lo voy a reducir la investigación, ¿sale? Hasta tener un documento más compacto, mucho más sintetizado, en la cual lo puedo estudiar en particular o inclusive utilizar otras herramientas de inteligencia artificial que me ayuden de forma muy particular a estudiar este caso. ¿No? Es decir, se sintetiza la información y esto hace mucho más práctica la actividad profesional que desempeñamos día con día. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a revisar. Con el tema de amparo IA, es importante revisar la cuestión de los contratos de confidencialidad masiva. Cientos de contratos para nuevos empleados. Es decir, imaginen la gestión tan eficiente que requerimos hacer varios contratos para todos nuestros trabajadores dentro de la empresa. Y estos trabajadores pues representan un número muy importante. El tema de que antes a lo mejor nos llevaba 15, 20 días para hacer los contratos de todos los empleados, ahora a lo mejor me lleva 1 o 2 días, lo que va a hacer que simplifique el tema de los contratos que van a regir a mi planta laboral y esto, por supuesto, simplifica costos y también da mayor certeza jurídica a esta relación laboral que se está suscribiendo. ¿Sale? Muy bien. Muchas veces esos contratos requieren alguna especificación en particular y cada contrato, además de que se genera masivamente, pues tiene las modificaciones necesarias para el puesto que desempeña cada uno de los trabajadores. Y por supuesto, el desafío manual, pues es un proceso tedioso, estar revisando contrato por contrato, y esto pues a lo mejor de tan tedioso que es que yo esté revisando cada uno de ellos, hace que que el proceso se convierta en más complejo, muy tedioso, complicado, y hasta cierto punto, pues esto no da ninguna certeza, ¿no? Y bueno, también la revisión inteligente, ¿no? Bueno, al final de cuentas son elementos muy importantes que nosotros debemos de destacar. El uso de amparo IA, tenemos aquí algunos aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, la carga de plantilla. El equipo legal carga la plantilla base del contrato de confidencialidad en amparo IA. Es decir, a través de esta información, a través de esta plantilla base, se va a hacer de forma general, pues, todos los contratos. Entonces, cargamos esta plantilla base y de aquí va a salir la gestión de todos los contratos de confidencialidad. Muy bien. Entonces, de todo esto, vamos a empezar a verificar que se realiza una generación automatizada. Se crean ese número de contratos automáticamente, ¿sale? Es decir, se va a generar la gran cantidad de contratos que nosotros tenemos que gestionar. Todos estos contratos ya introducen directamente el nombre de los nombres y los datos de nuestros empleados. La IA genera documentos individuales, es decir, a pesar de que se introduce un prompt general, la inteligencia va a generar los contratos para cada uno de los trabajadores, que en total en nuestra empresa representan 1000 trabajadores. ¿Ok? Muy bien. También destacamos
otros aspectos muy importantes, como son el tema de la revisión inteligente. Se escanean los contratos para asegurar que la información sea correcta y se verifica la ausencia de errores de formato. Pero al final de cuentas, siempre es muy importante el tema de que nosotros le demos la última revisadita y que pues verifiquemos efectivamente que toda la información que se tiene sobre este contrato que se gestionó, pues sea la ideal, que sea la más actualizada. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, esto es lo que nos va a generar esta inteligencia artificial y por supuesto, pues cada uno tiene su especialización. Nosotros tenemos que tener una noción de exactamente qué es lo que requerimos para nuestra actividad profesional. Muy bien, avanzamos, llegamos a la última inteligencia artificial y vamos a verificarla a un caso práctico. Bueno, el tema del beneficio de amparo IA es tareas rutinarias, tareas pues tediosas, tareas de estar agregando nombres, datos a cada uno de los contratos, pues hace que se simplifique. Toda esa actividad que a lo mejor era compleja, era difícil, vamos a simplificarla a través de esta gestión masiva de documentos y los abogados se van a especializar en casos muy particulares, en casos muy prácticos que por supuesto ayudan a su actividad. Muy bien, de todo lo anteriormente señalado, llegamos al último punto de estudio. Ahora hablamos de Clio Duo, el asistente de gestión. ¿Sale? Tenemos un tema de transcripción inteligente. Convierte voz en texto con alta precisión. Eso es muy valioso, inclusive como estudiantes. Imaginen que tomemos algún apunte a través de un dispositivo electrónico y que toda esa información lo convertamos en un texto, en un documento, ¿verdad? Eso es valiosísimo. Eso nos simplifica mucho el trabajo. El resumen de reuniones genera los puntos claves de cada reunión. Es decir, por ejemplo, ahorita tenemos la sesión. Si utilizamos este Clio Duo, a lo mejor de los puntos más importantes de lo que vimos hoy, nos dice los puntos más importantes de esta clase fueron estos, tal y tal. ¿Sale? Muy preciso, ¿no? Y también registro automático. Controla el tiempo dedicado a cada tarea sin ningún esfuerzo, sobre todo para aquellos equipos de trabajo que requerimos trabajar de forma coordinada y tener una noción muy práctica de el tiempo que dedicamos nosotros a cada una de las actividades. ¿De acuerdo? Muy bien, es muy importante, compañeros, que nosotros definamos qué tipo de inteligencia queremos utilizar y cuál es la actividad principal que desempeñamos. Vamos a ver un caso práctico de Clio Duo en particular y mencionamos lo siguiente, ¿sale? Gestión de reuniones y de tiempo. Clio Duo optimiza la gestión diaria dentro de un despacho de abogados. Por ejemplo, la transcripción y el resumen de notas. La IA identifica los puntos claves y genera resúmenes claros y concisos. Por ejemplo, tenemos una reunión. Estamos debatiendo un tema importante sobre la presentación de un recurso y lo que va a hacer Clio Duo es de que va a sistematizar toda esta información y la va a convertir en este resumen. También vemos el registro automatizado, el registro de tiempo, la detección de tareas, por ejemplo, la redacción de correos electrónicos, contestar correos a nuestros clientes, de alguna manera gestión automatizada, es muy importante. Por eso decimos que Clio Duo se especializa en estos temas de gestión.
Estimados amigos, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en relación al uso de inteligencia artificial? Bueno, lo que es importante es que identifiquemos cuál es la operatividad de una inteligencia artificial y de esto determinemos cuál es la mejor herramienta que nosotros podemos utilizar para nuestra actividad diaria. Lexfania, pues su especialización en el derecho mexicano, su especialización en la norma mexicana, su especialización en la jurisprudencia, la especialización local. Eso es muy valioso, ¿verdad? Ya hablamos de Sofía de Tirán Prime, la investigación, el número masivo de documentos que se tienen, el tema de la especialización, el tema de su editorial que va a contener más de 14,000 obras dentro de su propia inteligencia, ¿no? También, por supuesto, la cuestión referente al tema de Lexius, ¿verdad? Que bueno, es la que les dije que tiene un sistema mucho más integral, un tema de una automatización general, que creo que también tiene herramientas muy importantes que podemos utilizar y como ya lo comentó el maestro Guillermo, pues tiene un precio pues económico, ¿no? Amparo IA, que sobre todo tiene que ver en la redacción masiva de documentos y la importancia que tiene esta actividad dentro de un despacho. Y también, por supuesto, el uso de Clio Duo y el principal enfoque en el tema de gestión de un despacho, en el tema administrativo. Son aspectos que, por supuesto, destacamos del uso de estas inteligencias artificiales. Mi estimado Guillermo, te escuchamos, por favor. Disculpe, doctor. Fíjese que el de Amparo IA, bueno, ya como una cuestión técnica, me aparece a través de un portal que se llama Mi Despacho. Pero bueno, es Amparo IA, el futuro del trabajo legal en México, ¿no? Así es el Amparo IA, el futuro, pero me aparece como en una página web que se llama Mi Despacho. Habrá que ver que a lo mejor es el que gestiona esa aplicación, ¿no? Habrá Ok. que verlo. Sí. Bueno, el fondo es negro de la aplicación, con Ujú. amarillo, por si. Ya después sale un link para hacer la suscripción hasta Ok. abajo. Bueno, ahí les paso el dato a los colegas. Esa era la duda, porque sí suena interesante muy interesante el de Amparo IA. Ok, sí, ya mira, inclusive voy a compartir pantalla para que lo vean, ¿eh? O sea, es este el que me dice usted, ¿no? A ver. Sí, 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 sí. Ujú. Y aquí Sí. también tiene agendar el demo y probar gratis, ¿no? Aquí me Sí. Ese, imagino que ese es era, para que... adelante, doctor, adelante. Ajá. Sí, o sea, que aquí imagino que es para que usted, algún abogado de este despacho, de este corporativo, agende una reunión con usted y le demuestre el uso de esta inteligencia artificial, ¿no? Yo me imagino, bueno, no he entrado. Yo pensé que era bueno, sí, para agendar. Es la aplicación que usted nos comenta que gente de esa aplicación o de despacho nos contacta, ¿no? Sí, y, o sea, en particular les comentaba del Exfania. Ahorita se los Ah, ok. presento. A Muchas ver, gracias. sí, de todos modos, ahorita de una vez aquí les presento también la otra, que es Lexfania. Ahí voy, ¿eh? Ajá. Ahí va, se los presento también, ¿eh? Muy bien, aquí voy. ¿Sale? Aquí tenemos el tema de Lexfania también, estimados amigos. Ahí ustedes pueden ver. También, por supuesto, el tema de que ustedes se contacten. Ahí está. ¿Quiénes son? El tema de todo lo que incluye su inteligencia artificial, los resultados que tienen, ¿sale? Y bueno, también pueden ustedes contactar directamente a estos chicos y se pueden contactar con ellos, pues para que de alguna manera ustedes reciban un poco más de información. Como les dije, estos son de la ciudad de Guadalajara. Los que sean de Guadalajara, pues a lo mejor pueden visitarlos y tener un poquito más de seguridad en el tema de lo que ofrece esta inteligencia, ¿no? ¿Vale? Ahorita les presento la otra. Ahí voy, ¿eh?
Dejo de compartir esta. Y ahora vamos a buscar, por ejemplo, Lexius. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Ok, aquí también les presento Lexius México. Ok, también para que lo vean. Aquí lo compartimos también, por supuesto, para que puedan ustedes verificar toda esta información de Lexius México. A la otra me gustaría trabajar con ustedes en una sesión próxima del tema de Lexius para que ustedes puedan revisar cómo funciona esta plataforma, ¿no? O sea, con más detenimiento podemos revisar. Vean todo lo que tiene búsqueda de información precisa, el tema del chat, las llamadas a través de IA, analiza y sintetiza sentencias, redacta documentos, transcribe audios y videos, mapas mentales interactivos, genera videos spot legales. Pues son videos muy cortitos, pero bueno, de algo sirven, ¿no? O generación de presentaciones PowerPoint por si queremos desarrollar algún tema. Y bueno, toda esta información, pues lo tenemos con el tema de Lexius. Entonces también valdría la pena verificarlo. ¿Sale? Bueno, no me voy a precio, pues porque sería como dar publicidad a las páginas, ¿no? Y tampoco se trata de ello, ¿no? Ahí voy. Ahora me voy directamente a otra. En este caso, vámonos a Tiran Prime. Ok, ahí voy. Muy bien, estimados amigos. Y bueno, aquí la presentamos, ¿sale? Ahí va. Ok. Bueno, aquí principalmente se enfoca a usuarios registrados con Tiran Prime. Aquí podemos ver Tiran Prime, su casa editorial y todo lo que ofrece Tiran Prime, la inteligencia jurídica en expansión, base de documentos, biblioteca virtual, asesoría jurídica con expertos, analytics, gestión de despachos y Sophie IA. Y bueno, todo lo que ofrece Tiran Prime, Tiran España, base de datos en Latinoamérica, traductores, solicitud de información, calculadora de herramientas prácticas, traductores, etcétera, etcétera. ¿Sale? Solo por ver algunos aspectos muy importantes que, por supuesto, vale la pena destacar con ustedes. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Sí. Y tenemos también, por supuesto, dentro de toda esta búsqueda, ¿vale? Aquí les presento, ok, Cleon Do. Ok, ahí voy, ¿eh? Mm, ahí voy, ¿eh? Ok. Bueno, no lo tengo más a la mano, pero bueno, más o menos es un poquito la información que hay que revisar. Y bueno, estimados amigos, de este punto final, pues llegamos a la conclusión de este curso. Y bueno, estimados amigos, pues el punto es la potencia que genera el uso de la inteligencia artificial, lo que va a ayudarnos a desarrollar tareas mucho más enfocadas, mucho más especializadas y por supuesto, esta es la actividad principal. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial hay que volverla democrática. ¿A qué me refiero con esto? Muchos ven un contexto de negocio, pero creo que tenemos que ser mucho más enfocados a desarrollar pues el tema de cursos, capacitación práctica y como gremio de abogados tenemos que unirnos en el tema de potenciar nuestra actividad profesional a través del uso de inteligencia artificial. Entonces nos corresponde a nosotros esta actividad y qué es lo que vamos a hacer con todas esas herramientas, ¿no? Me parece que hay un contexto muy importante de desarrollo y tenemos una gran oportunidad de hacer algo muy importante con el uso de estas herramientas. Nos corresponde a nosotros el uso adecuado. Y bueno, en una próxima sesión que programemos, por supuesto, con nuestra coordinadora de promoción educativa, vamos a programar un tema preferente con una inteligencia, que me parece que lo ideal sería para hacer una práctica con Lexius, si les parece bien. A lo mejor en esa práctica hablar sobre un tema en específico, a lo mejor contratos, elaboración de una demanda, elaboración de una demanda de amparo, solamente para que veamos algún aspecto particular, si les parece. Ya de forma muy especializada podemos hacerlo y ya nos enfocamos en el uso de una inteligencia artificial. Si así les parece, pues lo podemos hacer, compañeros, ¿no?
¿Sí? Muy bien. Pues no sé si tengamos algo pendiente, estimados amigos, alguna cuestión que quieran comentar y espero que las 3 sesiones que hemos tenido.